cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta está de luz, venció la oscuridad, y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Buenos días, mis hermanas. Esta es la palabra de Dios para nosotras en este día, sábado 12 de marzo del 2022. Éxodo 23. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su casa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré el impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descansen tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Las 3 fiestas anuales. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón
delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. El ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Dios les bendiga. Domingo 13 de marzo del año 2022. Comparto con ustedes la lectura bíblica, Éxodo capítulo 24. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre
y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Buenos días, mis hermanas. Le comparto la lectura de hoy. Éxodo capítulo 25. Ofrenda para el santuario. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas que recojan una ofrenda para mí. Deben recogerla entre todos los que quieran dar voluntariamente y de corazón. Y lo que deben recoger es lo siguiente: oro, plata, cobre, tela morada, tela de púrpura, tela roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidos de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para las lámparas, perfume para el aceite de consagrar y para el incienso aromático, piedra de cornalí y otras piedras finas para montarlas en el efod, en el pectoral del sumo sacerdote. Y hágame un santuario para que yo habite entre ellos. Pero es el lugar donde yo he de habitar, y todos sus muebles tienen que hacerlo exactamente igual a los que le voy a mostrar. El cofre del pacto. Haz un cofre de madera de acacia que mida 1,10 metros de largo, 65 centímetros de ancho, 65 centímetros de alto. Recubre de oro puro por dentro y por fuera, y ponle un ribete de oro alrededor. Haz también 4 argollas de oro y póselas en los 4 patas, 2 de un lado y 2 del otro. Haz también travesaños de madera de acacia, recúbrelas de oro y pásenlo a través de las argollas que están a los costados del cofre.
para que puedan ser levantados con ellos. Y ya no vuelvan a quitarlos. Déjenlos ahí en las argollas del cofre. Y coloquen en el cofre la ley que te voy a dar. Haz una tapa de oro puro que mida 1,10 metros de largo por 65 centímetros de ancho, con 2 seres al lado de oro labrado a martillo en los extremos. La tapa y los seres al lado deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en el extremo de la tapa y el otro en el otro extremo. El uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa, y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ella. Coloca después la tapa sobre el cofre y pon dentro del cofre la ley que te voy a dar. Allí me encontraré contigo y desde lo alto de la tapa, de entre los 2 seres al lado que están sobre el cofre del pacto, te haré saber todas mis ordenanzas para los israelitas. La mesa para el pan de la presencia. Haz una mesa de madera de acacia que mida 95 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle un ribete de oro alrededor. Hazla con un entrepaño de 7 centímetros de ancho y ponla el entrepaño un ribete de oro. Haz también 4 argollas de oro y pósenlas en las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas, de tal manera que queden juntas el entrepaño para que se pasen los travesaños por ellos y se puedan llevar la mesa. Haz de madera de acacia los entrepaños con los que se ha de llevar la mesa y recúbrela de oro. Y haz de oro puro sus platos, cucharones, jarras y copas para la ofrenda de líquidos. Pon siempre en la mesa, en presencia mía, el pan que se me consagra. Haz también un candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base, tronco, copas, cálices y pétalos formarán una sola pieza. Y de los costados le saldrán 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de los 6 brazos que salen del tronco del candelabro deberá tener 3 copas en forma de flor de almendro, con su cáliz y sus pétalos. Y el tronco mismo tendrá 4 copas, también en forma de flor de almendro, con su cáliz y sus pétalos. Cada uno de los 3 pares de brazos que salen del candelabro tendrán un cáliz en su parte inferior. Los cálices y los brazos deberán formar una sola pieza con el candelabro, el cual ha de ser de oro puro labrado a martillo. Hazle también 7 lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente, y que sus tenazas, platillos, sean también de oro puro. Usa 33 kilos de oro puro para hacer el candelabro y todos sus utensilios, y pon tu atención en hacerlos igual a los modelos que se te mostrarán en el monte. Dios les bendiga, hermanos. Hoy es 15 de marzo del 2022 y estaré leyendo la palabra en Éxodo 26, el tabernáculo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí,
y lo harás con querubines de obras primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lanzadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lanzadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se tomará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte, y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, y colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrán cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de tabla debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto, con un gozne. Así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla.
Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, al occidente. Y la barra del medio pasará por el medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Buenos días, Dios bendiga la vida de cada una a través de su palabra. Les comparto la lectura bíblica del día miércoles 16 de marzo del 2022. Éxodo capítulo 27. El altar del holocausto. Harás un altar de madera de acacia. Será cuadrado, de 2 metros 25 centímetros de largo, de 2 metros 25 centímetros de ancho y de 1 metro 35 centímetros de alto. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza y lo recubrirás de bronce. También harás sus bandejas para las cenizas, sus palas, sus tazones para la aspersión, sus tenedores y sus baldes. Harás de bronce todos sus utensilios. Le harás una rejilla de bronce en forma de red, y sobre la red harás 4 aros de bronce en sus 4 extremos, y la pondrás por debajo y alrededor del borde del altar. La red llegará hasta la mitad del altar. Harás varas para el altar, varas de madera de acacia, y las recubrirás de bronce. Las varas se meterán por los aros. Esas varas estarán a los 2 lados del altar cuando sea transportado. Harás el altar hueco, hecho de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harán. El atrio del tabernáculo. Harás el atrio del tabernáculo. En el lado sur, el atrio tendrá mamparas de lino torcido a lo largo de 45 metros por un lado. Sus 20 pilares y sus 20 bases serán de bronce. Los ganchos de los pilares y sus bandas serán de plata. De la misma manera, en el lado norte, habrá mamparas a lo largo de 45 metros, con sus 20 pilares
y sus 20 bases de bronce. Los ganchos de los pilares y sus bandas serán de plata. El ancho del atrio en el lado occidental tendrá 22 metros y medio de mamparas. Sus pilares serán 10, con sus 10 bases. El ancho del atrio al frente, es decir, al este, será de 22 metros y medio. Las mamparas de un lado tendrán 6 metros 75 centímetros con sus 3 pilares y sus 3 bases. Al otro lado de las mamparas tendrán 6 metros 75 centímetros y sus pilares y sus bases también serán 3. En la entrada del atrio habrá una cortina de 9 metros de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido, obra de bordador. Sus pilares y sus bases serán 4. Todos los pilares alrededor del atrio estarán ceñidos de plata. Sus ganchos serán de plata y sus bases de bronce. El atrio será de 45 metros de largo, de 22 metros y medio de ancho y de 2 metros 25 centímetros de alto. Sus mamparas serán de lino torcido y sus bases de bronce. Todos los utensilios para el servicio del tabernáculo, así como todas sus estacas y las del atrio, serán de bronce. Aceite para las lámparas. Tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivo claro y puro para la iluminación, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Aarón y sus hijos las dispondrán delante del Señor, en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, desde el anochecer hasta el amanecer. Este es un estatuto perpetuo de los hijos de Israel a través de sus generaciones. Buenos días, mis hermanas, Dios les bendiga. Hoy les comparto la palabra. Éxodo 28. Las vestiduras sacerdotales. Haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar, de entre todos los israelitas. Ellos me servirán como sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales, para que hagan las vestiduras de Aarón y así las consagre yo como mi sacerdote. Las vestiduras que le harás son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Al efecto se usará oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino. El efod. El efod se bordará artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. En sus dos extremos tendrá hombreras con cintas para que pueda sujetarse. El cinturón bordado con el que se sujeta el efod deberá ser del mismo material, es decir, de oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, y formará con el efod una sola pieza. Toma 2 piedras de ónice y graba en ellas los nombres de los 12 hijos de Israel, por orden de nacimiento, 6 nombres en una piedra y 6 en la otra. Un joyero grabará los nombres en las 2 piedras. Como los orfebres graban sellos, engarzará las piedras en filigrana de oro y las sujetará a las hombreras del efod.
Así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para recordarlos ante el Señor. Haz también engastes en filigrana de oro y 2 cadenillas de oro puro a manera de cordón para fijar las cadenillas en los engastes. El pectoral. El pectoral para impartir justicia lo bordarás artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, como hiciste con el efod. Será doble y cuadrado, de 20 centímetros de largo por 20 de ancho. Engarzarás en 4 hileras de piedras preciosas. En la primera pondrás un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera un jacinto, una agata y una amatista. Y en la cuarta un topacio, un onice y un jaspe. Engarzalas en filigrana de oro. Deben ser 12 piedras, una por cada uno de los 12 hijos de Israel. Cada una de las piedras llevará grabada con un sello el nombre de una de las 12 tribus. Haz unas cadenillas de oro puro en forma de cordón para el pectoral. Ponle al pectoral 2 anillos de oro y sujétalos a sus 2 extremos. Sujeta las dos cadenillas de oro a los anillos del pectoral y une los extremos de las cadenillas a los 2 engastes para fijarlos por la parte delantera a las hombreras del efod. Haz otros 2 anillos de oro y fíjalos en los extremos del pectoral, en su borde interno cercano al efod. Haz 2 anillos más también de oro para fijarlos por el frente del efod, pero por debajo de las hombreras, cerca de la costura que va justamente arriba del cinturón. Los anillos del pectoral deberán sujetarse a los anillos del efod con un cordón azul, trabándolo por el cinturón para que el pectoral y el efod queden unidos. De este modo, siempre que Aarón entre en el lugar santo, llevará sobre su corazón en el pectoral para impartir justicia los nombres de los hijos de Israel para recordarlos siempre ante el Señor. Sobre el pectoral para impartir justicia sobre el Urim y el Tumim. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pecho la causa de los israelitas. Otras vestiduras sacerdotales. Haz de púrpura todo el manto del efod, con una abertura en el centro para meter la cabeza. Alrededor de la abertura le pondrás un refuerzo como el que se pone a los chalecos para que no se desgarre. El torno al borde inferior del manto podrás granadas de púrpura, carmesí y escarlata, alternándolas con campanillas de oro, porque todo el borde del manto podrás primero una campanilla y luego una granada. Aarón debe llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio para que el tintineo de las campanillas se oigan todo el tiempo que él esté ante el Señor en el lugar santo y así él no muera. Haz una placa de oro puro y graba en ella de manera del sello consagrado al Señor. Sujétala de modo que quede fija a este por la parte delantera. Esa placa estará siempre sobre la frente de Aarón para que el Señor acepte todas las ofrendas de los israelitas, ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurren al dedicar sus ofrendas sagradas. La túnica y el turbante los harás de lino. El cinturón deberá estar recamado artísticamente. A los hijos de Aarón les harás túnicas, cinturones y mitras para conferirles honra y dignidad. Una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Hazles también calzoncillos de lino que se les cubra el cuerpo desde la cintura hasta el muslo.
Aarón y sus hijos deberán ponérselos siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. 18 de marzo del 2022. Éxodo capítulo 29. Consagración de Aarón y de sus hijos. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y con los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo, tomarás uno de los carneros, y a Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de éstos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos,
y la grosura del hígado y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote. Cuando venga el tabernáculo de reunión para servir en el santuario, y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él. Y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Las ofrendas diarias. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel,
y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios.